Tema 8. El planeamiento urbanístico. Apartado 1. El planeamiento urbanístico. Por planeamiento territorial y urbanístico se entiende aquella operación técnica con reflejo documental por la cual se anticipa la utilización y usos que ha de darse a un determinado territorio. También se concreta el alcance del derecho a edificar. El planeamiento territorial lo es a escala más amplia y el urbanístico a escala más reducida, normalmente ámbito municipal. Antes de la Ley del Suelo de 1956 no estaba prevista una planificación completa del territorio, ni siquiera exhaustiva a nivel municipal. La anticipación de los procesos de urbanización y edificación se confiaba a lo establecido en los modestos planes de alineación de las calles, las ordenanzas municipales que contemplaban las alturas y edificabilidades y aspectos de los edificios, y los proyectos de ensanche y reforma interior considerados como proyectos de obra pública puntuales. En torno a la ciudad se establece un círculo de reserva donde no era posible urbanizar ni edificar en previsión de posibles ensanches, y más allá de esta zona, en territorio común o rústico, se podía únicamente edificar con sujeción a las ordenanzas municipales. Pero aquella ley introduce una concepción nueva en las relaciones de Estado con el territorio, concepción orwelliana en el sentido de que pretende el control anticipado de toda actividad que pretenda desarrollarse. La Ley del Suelo de 1956 va a salir de la puntualidad y concreción de los planes entendidos como proyectos de obra pública para diseñar un conjunto de instrumentos que anticipen y controlen todas las operaciones y usos que puedan desarrollarse sobre el territorio. En correspondencia con la nueva amplitud del concepto del planeamiento, los planes de urbanismo no se circunscribía en dicha ley al ámbito urbano o municipal, sino que primero se articulaban en un nivel estratégico, que es el Plan Nacional de Ordenación, que comprendía todo el territorio de la nación y que nunca llegó a aprobarse, planes provinciales y comarcales. En otro nivel subordinado, que es el municipal, de planeamiento más detallado y operativo, la ley regulaba los planes generales de ordenación que cubrían todo el término municipal y fueron y son los más importantes. La ley se refería también a los planes especiales que atañen a un aspecto de la ordenación, como la protección del paisaje, las vías de comunicación, la conservación del medio rural, el saneamiento de las poblaciones o cualquier otra finalidad análoga. Por debajo del Plan General Municipal se contemplaba la figura de los planes parciales. Posteriormente, en el texto refundido de 1976, aparecieron los planes directores territoriales de coordinación de ámbito superior al término municipal, que tampoco fructificaron por la entrada en vigor de la Constitución y los estatutos de autonomía. La competencia de ordenación del territorio pasó a las comunidades autónomas. Actualmente, la competencia para regular el planeamiento o los instrumentos de ordenación territorial y urbanística es competencia de las comunidades autónomas y están recogidos en sus respectivas leyes. Unas comunidades han aprobado leyes de ordenación territorial distintas de las leyes urbanísticas y otras han regulado la ordenación del territorio y del urbanismo en un solo cuerpo legal. En cualquier caso, en todas ellas se recoge una planificación superior o estratégica diseñada por instrumentos con diversa denominación: planes regionales, directrices de ordenación territorial, normas urbanísticas regionales, etc. Estos planes permiten condicionar y controlar desde la comunidad autónoma los planes de segundo nivel, los planes de ordenación municipales, que son los urbanísticos, pues en ellos se anticipan todas las operaciones necesarias para reformar o ampliar la ciudad.
Letra A. Las indisponibles competencias estatales. Aunque la reducción de la competencia estatal está en mínimos desde la sentencia 61/1997, impuso una concepción predominante autonomista, no obstante, reconoce que el Estado tiene constitucionalmente atribuidas una pluralidad de competencias dotadas de una clara dimensión espacial y no cabe negar la legitimidad de que el Estado planifique territorialmente el ejercicio de sus competencias sectoriales haciendo uso de los instrumentos que estime idóneos, como por ejemplo el Plan Director de Infraestructuras, así como que pueda establecer las adecuadas fórmulas de coordinación, con la consecuencia de que las decisiones de la Administración estatal con incidencia territorial adoptadas en el ejercicio de tales competencias condicionen la estrategia territorial que las comunidades autónomas pretendan llevar a cabo. En todo caso, el artículo 180 del texto refundido de la Ley del Suelo de 1976 garantiza al Estado la imposición puntual de sus proyectos en todo el territorio nacional, lo que al propio tiempo significa la posible ruptura de la ordenación territorial elaborada antes por las comunidades autónomas. Posteriormente, la Ley 12/2003, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, obliga al Estado a intentar a estos efectos acuerdos con las administraciones inferiores, pero si esos acuerdos fracasan, prevalece la decisión estatal. Además, para garantizar que los planes autonómicos y los municipales son conformes con las previsiones del Estado, dispone que la Administración General del Estado emitirá informes en los procedimientos de aprobación, modificación o revisión de los instrumentos de planificación territorial y urbanística que puedan afectar al ejercicio de las competencias estatales. El texto refundido de la Ley del Suelo ha supuesto una cierta recuperación de la competencia del Estado a través de la que le corresponde sobre medio ambiente y las bases del régimen local, y en ellas justifica diversas prescripciones que se imponen a las competencias autonómicas sobre ordenación territorial y urbanismo. Prescripciones que son consecuencia de la Directiva 2001/42, que somete a una evaluación medioambiental todos los planes y programas que se elaboren con respecto a la agricultura, la silvicultura, la pesca, la energía, la industria, el transporte, la gestión de recursos hídricos, las telecomunicaciones, el turismo, la ordenación del territorio urbano y rural o la ubicación del suelo, que establezcan el marco para la autorización futura de los proyectos sujetos a evaluación de impacto ambiental por la Directiva 85/387. Por último, el texto refundido de la Ley del Suelo 7/2015 establece que la Administración General del Estado podrá participar en los procedimientos de ordenación territorial y urbanística en la forma que determine la legislación en materia. Cuando así lo prevea esta legislación, podrán participar representantes de la Administración General del Estado designados por ella en los órganos colegiados de carácter supramunicipal y que tengan atribuidas competencias de aprobación de instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Letra B. Las relaciones entre los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Naturaleza jurídica. Corresponde a las comunidades autónomas la competencia sobre ordenación territorial y el planeamiento urbanístico más detallado o específico, y por ello más operativo, a los municipios por medio de los planes generales municipales y subordinadamente por los planes parciales, pero también por los planes especiales, los programas de actuación urbanística y los estudios de detalle o figuras análogas que regule la legislación autonómica.
el concepto tradicional para entender las relaciones entre los planes de carácter supralocal o directivo que emanan de las comunidades autónomas en relación con los municipales es el principio de jerarquía, de tal forma que los instrumentos de ordenación territorial de la comunidad autónoma vinculan la redacción de los planes de urbanismo, que son los planes generales municipales. A su vez, los planes parciales no pueden redactarse sin acomodarse a un plan general municipal o a las normas subsidiarias del planeamiento, y en ningún caso podrán modificar las determinaciones de uno y otras. La Ley Valenciana de 1994 impuso una nueva visión del planeamiento que pretendía romper con el tradicional régimen basado en planes jerarquizados, introduciendo la diferenciación entre ordenación estructural y pormenorizada, adoptada como estándar por el resto de legislaciones urbanísticas autonómicas, con la finalidad de dotar de rigor a la actividad planificadora y clarificar la diferenciación del marco competencial que en la materia comparten la administración autonómica y la local. Apuntaba la exposición de motivos de la Ley 16/2005 Urbanística Valenciana que la ruptura con el rígido principio de jerarquía entre planes, sustituido por su especialización según el tipo de determinaciones y con capacidad de interacción entre ellos, ha permitido unas respuestas más ágiles a la cambiante demanda social de diferentes productos inmobiliarios y la mejor explotación de la escala más adecuada para los problemas que se abordan. La reducción del ámbito de regulación de los planes generales tiene por objeto trasladar parte de su contenido y determinaciones a los planes parciales u otros cuya elaboración definitiva corresponde al municipio, librándoles de esta manera del control de aquella. La actual Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana continúa en esta línea y establece la separación del Plan General de Ordenación en dos instrumentos: uno de aprobación autonómica, en el que se recoge la ordenación estructural, las líneas generales del planeamiento municipal y su adecuación a la política territorial autonómica, y otro documento de aprobación municipal, el Plan de Ordenación Pormenorizada, en el que se recoge el detalle del desarrollo municipal y que es aprobado sin intervención autonómica. La pregunta es: ¿cuál es la naturaleza jurídica de los planes? Unos los consideran actos administrativos, para otros son reglamentos o bien actos mixtos, acto y norma a la vez, sin que falte la tesis de que estamos ante un aliud que no encaja en las anteriores categorías. Los criterios para decidir una u otra calificación son diversos en cada sistema jurídico. La doctrina mayoritaria les otorga carácter normativo, dado que contienen prescripciones vinculantes tanto para la administración como para los particulares, lo que confirmaba el artículo 57 del texto refundido de la Ley del Suelo de 1976, estableciendo que los particulares, al igual que la administración, quedarán obligados al cumplimiento de las disposiciones sobre ordenación urbana contenidas en la legislación urbanística aplicable y en los planes, programas de actuación urbanística, estudios de detalle, proyectos, normas y ordenanzas aprobadas con arreglo a la misma. El actual texto refundido de la Ley del Suelo 7/2015 hace referencia a este mismo principio en su artículo 4, estableciendo la necesidad de motivación de la potestad de ordenación territorial y urbanística y apuntando a la necesidad de que se garantice la dirección y control por las administraciones públicas competentes del proceso urbanístico en sus fases de ocupación, urbanización, construcción o edificación y utilización del suelo por cualesquiera sujetos públicos y privados. La concepción del plan como norma más que como un acto administrativo domina también en la jurisprudencia y ha sido reconocida por el Consejo de Estado. Letra C. Los riesgos del planeamiento municipal.
Tratándose de una potestad tan peligrosa en cuanto incide en un bien escaso y vital como es el territorio y por ello de la mayor importancia económica, es lógico que en su ejercicio se hayan producido numerosas disfunciones y hasta frecuentes escándalos de corrupción. Donde más se manifiesta el riesgo de la discrecionalidad es en la determinación del suelo urbanizable frente al que no tiene esa condición, y dentro del primero en la determinación de los aprovechamientos edificatorios. La reducción del suelo urbanizable potencia el monopolio de los propietarios de esos terrenos, permitiéndoles la elevación de los precios. Por el contrario, su ampliación sin tasa ni medida lleva a una peligrosa sobreexplotación del territorio. Se da como una circunstancia incontestable si la función del planeamiento más importante, que es la del ámbito municipal, debe atribuirse a los propios municipios, que son parte interesada por múltiples motivos, y todos ellos de naturaleza económica. En el urbanismo del siglo XIX, los proyectos de reforma interior, ensanche y extensión debían ser aprobados por el Ministerio de Interior. Hoy, por el contrario, el dogma del soberanismo municipal ha llevado a atribuir a los ayuntamientos la competencia en redacción y en la tramitación y también en la aprobación definitiva de sus propios planes, algo peligroso dado el alto nivel de minifundismo municipal que padecemos. Pues de un total de 8.100, 3.577 municipios, es decir, el 44%, tiene menos de 500 habitantes. La siguiente pregunta ¿es conveniente poner en manos de estos mini municipios el planeamiento urbanístico? En nuestra opinión, de ninguna manera, porque parte de la incapacidad para ello de la mayoría. Nadie debe ser juez y parte, es decir, planificador y al mismo tiempo interesado directo en el planeamiento. Los abusos tan frecuentes en la sobreexplotación del territorio y la corrupción pública que generan derivan de haber puesto en manos de los ediles locales en todo o parte la potestad de planeamiento, la cual genera, si se amplían las zonas urbanizadas, beneficios para las arcas municipales, participación en el aprovechamiento urbanístico, nuevas edificaciones y consiguientes aumentos recaudatorios en el impuesto de bienes inmuebles, etc. Y ello sin tener en cuenta que cada municipio se ve forzado a competir con el municipio vecino para generar esa mayor riqueza que se deriva de la ocupación del territorio, y que los responsables municipales se sentirán presionados por sus propios intereses como propietarios o por los intereses de sus parientes, vecinos, amigos o electores, propietarios de los terrenos objeto de planificación. La conciencia de esa peligrosa competencia municipal ha llevado a la legislación autonómica a tratar de condicionar el poder municipal sobre planeamiento, aparte de la ya muy débil competencia de las comunidades autónomas en la aprobación definitiva de los planes generales de ordenación, superponiendo a estos otros planes o directivas de ordenación territorial de ámbito superior aprobados por leyes autonómicas que vinculan a los municipales, como los planes subregionales o los intermunicipales u otros sectoriales o especiales. Más razonable sería reconocer que la provincia, por sus dimensiones y medios con los que cuenta la Diputación, es el espacio idóneo para ejercer las competencias sobre planificación y control urbanístico. Apartado 2. Clases de planes o instrumentos de ordenación territorial y urbanística. El ordenamiento jurídico urbanístico aborda la ordenación del territorio mediante dos clases de planes: los planes de ordenación territorial o supramunicipal y los planes generales de ordenación municipal. Letra A. La ordenación del territorio y sus manifestaciones jurídicas. La Ley del Suelo de 1956 pretendió una ordenación completa del territorio nacional, comenzando por un plan nacional que habían de continuar después los planes provinciales y a continuación los planes comarcales y los generales municipales. Solo se pusieron en práctica los últimos.
La reforma de la Ley del Suelo de 1975 insistió en la idea e incluso intentó reforzarla, sustituyendo los planes provinciales de la Ley de 1956 por los planes directores territoriales de coordinación concebidos como nexo de unión entre la planificación territorial o física y la planificación económica. La entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el reconocimiento de competencias sobre la ordenación del territorio a las comunidades autónomas paralizó la planificación estatal y dio paso al protagonismo de estas. A la Ley Catalana de Política Territorial de 1983 siguió la Ley Madrileña de Ordenación Territorial de 1984 y ambas leyes se unieron las aprobadas por las demás comunidades autónomas que a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional de 1997 procedieron a una renovación de su bloque legislativo en la materia. Una figura general de planeamiento que adopta la mayoría de las leyes autonómicas es la de las directrices territoriales aprobadas mediante ley autonómica. Sin embargo, Cantabria optó por la denominación del Plan Regional de Ordenación Territorial, que contempla su desarrollo en espacio de ámbito comarcal, siempre con eficacia vinculante para el planeamiento municipal. No se descarta la acción sectorial en este marco territorial bajo la fórmula de planes territoriales sectoriales o de programas o de ordenación del medio físico natural tendentes a asegurar la protección específica del suelo no urbanizable. La regulación de estos instrumentos de ordenación territorial, directrices territoriales o planes, pone especial cuidado en diferenciar las determinaciones contenidas según su respectivo valor de eficacia frente a los inferiores planes municipales, es decir, se distingue por materias entre las que son vinculantes en sus propios términos de aquellas otras en que obligan solo respecto a los fines y objetivos perseguidos, al margen de las técnicas arbitradas para ello, y en otros casos las prescripciones previstas son simplemente orientativas o de mera recomendación. En algunos casos, las legislaciones autonómicas han comenzado a prever un modo de urbanismo contraplano similar al de las ACTURES, que son actuaciones urbanísticas urgentes, de los años 60, en el que se permite a la administración autonómica clasificar directamente suelo no urbanizable para dedicarlo a los programas de interés general o regional, a través de los cuales se legitima a la administración a expropiar suelo barato fuera de las áreas de mayor presión urbanística para poder llevar a cabo proyectos que de otro modo serían inviables económicamente. Letra B, el planeamiento municipal, planes estructurales y de desarrollo. Los planes urbanísticos comienzan por el Plan General Municipal o las normas complementarias o subsidiarias del planeamiento del municipio, sin plan, y continúan con el planeamiento de desarrollo, que incluye los programas de actuación urbanística, planes parciales, planes especiales y estudios de detalle. La regulación de suelo de 1976 sigue siendo legislación supletoria y constituye el tronco común, la cultura urbanística, en el que se inspiran las normativas autonómicas y que además reapareció como derecho vigente en aquellas comunidades autónomas que lo asumieron con leyes autonómicas ad hoc después de la sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997. En cuanto a la naturaleza jurídica, el Plan General de Ordenación es un plan originario en el sentido de que su formación no requiere la preexistencia de ningún tipo de plan, pero al mismo tiempo necesario, pues sin él no cabe el desarrollo pleno del sucesivo proceso de planeamiento y la realización de la actividad urbanizadora y edificatoria. En cuanto al contenido, en el Plan General de Ordenación se incluyen las prescripciones más importantes del planeamiento urbanístico, lo que comprende la clasificación del suelo,
la definición de los elementos fundamentales de la estructura general de la ordenación urbanística del territorio y el programa para su desarrollo y ejecución, así como el plazo mínimo de su vigencia. Como la función del Plan General de Ordenación es distinta en cada una de las clases de suelo objeto de ordenación, además de las determinaciones generales aplicables a todo el suelo comprendido en su ámbito, ha de contener determinaciones específicas para dichas clases. Las determinaciones generales se refieren a la clasificación del suelo, esto es, urbano, urbanizable y no urbanizable, y a su calificación urbanística como residencial, industrial, etc. Delimitación de áreas de reparto de cargas y beneficios y fijación de los aprovechamientos tipo o medio, usos, intensidades y tipologías edificatorias, estructura general y orgánica del territorio integrada por elementos determinantes del desarrollo urbano y en particular los sistemas generales de comunicación, espacios libres destinados a parques y zonas verdes públicas, medidas para la protección del medio ambiente, conservación de la naturaleza y defensa del paisaje, elementos naturales y conjuntos urbanos e históricos, señalamiento de las circunstancias con arreglo a las cuales sea procedente en su momento la revisión del plan y plazos para la aprobación del planeamiento parcial. En el suelo urbano, donde ya existe por definición una urbanización y ordenación anterior, el plan la completará o modificará de tal modo que quede reglamentado el uso de los terrenos y las edificaciones. El plan general opera en suelo urbano como un plan directamente ejecutivo, no necesitado de desarrollo a través de un plan parcial, por lo que debe prever una ordenación detallada directamente aplicable. No obstante, puede precisar de otras figuras de planeamiento como los planes especiales para el desarrollo de sus previsiones cuando se trate de abordar operaciones de renovación o reforma interior u operaciones de infraestructura, operaciones respecto de las que se limita a establecer los elementos básicos y tras la legislación de 2007 se podrán articular actuaciones de dotación o actuaciones edificatorias que cada legislación urbanística denominará de modo que mejor convenga a su realidad urbana. En el suelo urbanizable programado o delimitado, como lo denominó la Ley del Suelo y Valoraciones de 1998, o sectorizado, como lo denominan algunas leyes urbanísticas autonómicas, y que en el texto refundido de la Ley del Suelo 7/2015 está en situación de suelo rural, el Plan General debe contener una programación para la conversión del suelo rural en urbanizado, proceso que será activado por los planes parciales, cuya aprobación es conditio sine qua non para abordar las obras de urbanización y de edificación. El objeto específico del Plan General en esta clase de suelo será definir los elementos fundamentales de la estructura general de la ordenación urbanística del territorio, establecer según sus categorías una regulación genérica de los diferentes usos globales y niveles de intensidad y fijar los programas de desarrollo a corto y medio plazo referidos a un conjunto de actuaciones públicas y privadas. Las determinaciones se deberán hacer con la precisión suficiente para permitir la redacción de planes parciales, la asignación de intensidades y usos globales a las diferentes zonas, el trazado de las redes fundamentales de abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, servicio telefónico y demás servicios que prevea el plan y la división del territorio en sectores para el desarrollo en planes parciales. Por contra, en el suelo urbanizable no programado o no delimitado, el Plan General regulaba la forma y condiciones con que esta clase de suelo podría incorporarse al desarrollo urbano mediante los programas de actuación urbanística o por los planes de sectorización. Por lo demás, las determinaciones que el Plan General ha de contener en este suelo se refieren al señalamiento de usos incompatibles con los previstos en las
las distintas clases de terrenos y con la estructura general y el establecimiento de las características técnicas y de las magnitudes mínimas que han de reunir las actuaciones en función de los distintos usos y las dotaciones, servicios y equipamientos que correspondan. Por último, en el suelo no urbanizable o suelo rural, la función específica del Plan General consiste en la preservación de dicho suelo del proceso de desarrollo urbano y, en su caso, el establecimiento de medidas de protección del territorio y del paisaje que se estimen precisas para la conservación y protección de todos y cada uno de sus elementos naturales, bien sea el suelo, la flora, la fauna o paisaje, con el fin de evitar su degradación y de las edificaciones y parajes que por sus características especiales lo aconsejen. De aquí que el Plan General pueda limitarse a la simple clasificación de parte del territorio como suelo no urbanizable o dictar normas de protección. Los planes generales deberán incluir un programa de actuación que contenga las previsiones para la efectiva realización en el tiempo de las determinaciones del plan en general y fundamentalmente las referidas al suelo urbano y el suelo urbanizable programado o delimitado. La memoria es el documento explicativo y justificativo de los contenidos del Plan General en su motivación. Por ello, ni debe ni puede entenderse como un puro ejercicio literario, sino como la legitimación última y completa de las determinaciones del plan. Pues como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 1991, no se trata de un documento accidental que pueda existir o no, sino una exigencia insoslayable de la ley, ya que la profunda discrecionalidad del planeamiento, producto normativo emanado de la Administración y que pese a ello está habilitado para regular el contenido de la propiedad, explica la necesidad esencial de la memoria como elemento fundamental para evitar la arbitrariedad. De su contenido ha de fluir la motivación de las determinaciones del planeamiento. El contenido económico del Plan General se ha de reflejar en un estudio económico y financiero sobre la evolución del coste de la ordenación prevista y de los recursos públicos y privados con que se cuenta para hacerle frente. También sobre este documento ha llamado la atención el Tribunal Supremo para enfatizar sobre su importancia, pues si la previsión de los medios económicos no se incorpora al nacimiento del plan, este carece de credibilidad. Aunque la importancia de estos últimos documentos para el control de la discrecionalidad del planeamiento es fundamental, no son equiparables a otros que expresan prescripciones jurídicamente obligatorias, como las que se recogen en las normas urbanísticas y en los planes de ordenación. El texto refundido de la Ley del Suelo de 2008 y su sucesor, el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación de 2015, introduce como documentos específicos que encajan en el Plan General de Ordenación el informe de sostenibilidad que deberá incluir un mapa de riesgos naturales del ámbito objeto de ordenación. Asimismo, se refiere a un informe o memoria de sostenibilidad económica en el que ponderará en particular el impacto de la actuación en las haciendas públicas afectadas por las implantaciones y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos. Letra C. Las normas de ordenación complementarias y subsidiarias del planeamiento. La aceptación de estas figuras como un instrumento ordinario y común del planeamiento urbanístico revela el fracaso de este y en particular del Plan General Municipal de Ordenación, pues el objetivo de las normas complementarias y subsidiarias del planeamiento es completar las deficiencias de los planes generales o suplir los planes a los que suplen o complementan y tienen su mismo rango jerárquico. Respecto a las normas complementarias
complementarias del planeamiento debe resaltarse que tienen un límite preciso. No podrán en ningún caso modificar la calificación del suelo ni alterar las determinaciones de los planes que complementen. La finalidad de las normas subsidiarias es suplir la falta de planeamiento general y cumplen ese objetivo limitadamente a un municipio, bien estableciendo para la totalidad de una provincia o parte de ella la normativa de carácter general sobre protección y aprovechamiento del suelo, urbanización y edificación aplicables a los municipios que carezcan de plan general o de normas subsidiarias de carácter municipal. Dada su función supletoria, su carácter de planes reducidos o de urgencias, las normas subsidiarias deben contener con mayor o menor concreción, según los casos, las determinaciones precisas en orden a la clasificación y uso pormenorizado del suelo e incluir los planos necesarios para asegurar su operatividad y eficacia. Letra D. Los programas de actuación urbanística. La ordenación del suelo urbanizable no programado se desarrollaba desde la reforma de 1975 de conformidad con el Plan General Municipal mediante los programas de actuación urbanística. Los PAU nacen unidos a la idea del urbanismo concertado y sobre la distinción entre suelo urbanizable programado y suelo urbanizable no programado, sobre terrenos más alejados de los núcleos y normalmente de menor valor, a desarrollar por los programas de actuación urbanística. Estos deberían incluir todas las determinaciones propias de los planes generales y por ello relativas al desarrollo de los sistemas generales, de la estructura general, de la ordenación urbanística del territorio, señalamiento de usos y niveles de intensidades, con expresión del aprovechamiento tipo en todo su ámbito, trazado de las redes fundamentales de abastecimiento de agua, alcantarillado, teléfonos, energía eléctrica, comunicaciones y servicios que se prevean y división del territorio para su desarrollo en etapas. Las determinaciones del programa de actuación urbanística se completan para cada etapa con los correspondientes planes parciales y los proyectos de urbanización. Si la finalidad de los programas de actuación urbanística era tratar de aumentar la oferta del suelo, cuya escasez se derivaba en parte de la restricción del urbanizable programado a una parte muy pequeña del territorio, el Real Decreto Ley de 1996, al suprimir la división del urbanizable en programado y no programado, amplió el horizonte territorial de los programas de actuación urbanística. La Ley 6/1998 de régimen del suelo y valoraciones dejó de nuevo las cosas como estaban antes, de forma que los programas de actuación urbanística solo podrán operar en suelo urbanizable a través de los planes de delimitación o de sectorización, como se denominaban en las leyes urbanísticas autonómicas. Letra E. Los planes parciales. El plan parcial es el último escalón del planeamiento operativo. Su objeto es el suelo clasificado como urbanizable, programado o delimitado o sectorizado para desarrollarlo mediante la ordenación detallada de una parte del plan general y asimismo para desarrollar los programas de actuación urbanística. A partir del plan parcial comienza la fase de ejecución del planeamiento, de construcción de las infraestructuras urbanísticas, por ejemplo, calles o plazas, fase que diseñan y emplean directamente los proyectos de urbanización, que son ya propiamente instrumentos de ordenación urbanística, y a la que seguirá después la edificación de los solares conforme a lo que determinen las licencias de construcción. La condición de farolillo de cola del planeamiento que corresponde al plan parcial no queda desvirtuada por la posibilidad de que dicho plan pueda ser completado o adaptado a través de un estudio de detalle, pues tal posibilidad, que también se da en el suelo urbano, depende del propio plan parcial y del grado de precisión que éste dé a la ordenación que establece.
Los contenidos del plan parcial consisten en determinaciones sobre la asignación y ponderación relativa de los usos pormenorizados y tipologías edificatorias, delimitación de las zonas y la división en unidades de ejecución, reservas de terrenos para parques y jardines, zonas deportivas y de recreo y expansión, así como para centros culturales y docentes, emplazamientos reservados para templos, centros asistenciales y sanitarios y demás servicios de interés público y social, trazado y características de la red de comunicaciones propia del sector y de su alcance con el Sistema General de Comunicaciones previsto en el Plan General de Ordenación, previsión de aparcamientos, características y trazado de las galerías y redes de abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica y de aquellos otros servicios que prevea el plan, evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de las obras de urbanización, y el plan de etapas para el desarrollo de las determinaciones del plan, en el que se incluye la fijación de los plazos para dar cumplimiento a los deberes de cesión, equidistribución y urbanización de las unidades de ejecución que comprenda el sector y de solicitar licencia de edificación una vez adquirido el derecho al aprovechamiento urbanístico. Los planes parciales de urbanizaciones de iniciativa particular deberán precisar además el modo de ejecución de las obras de urbanización, señalando el modo de actuación, los compromisos que se hubieran de contraer entre el urbanizador y el ayuntamiento y entre aquel y los futuros propietarios, en orden a los plazos de ejecución, construcción de edificios destinados a dotaciones comunitarias y conservación de la urbanización, así como las garantías del exacto cumplimiento de dichos compromisos. En lo que concierne a su contenido documental, los planes parciales comprenderán los planes de información, incluido el catastral, y los estudios justificativos de sus determinaciones, así como los planos de proyecto, determinaciones de los servicios y ordenanzas reguladoras necesarias para su ejecución. Letra F. Planes especiales y catálogos. Los planes especiales no tratan de ordenar un sector territorial con carácter general como los planes parciales, sino que se limitan a cumplir un objetivo concreto. Se trata de planes sectoriales y tienen el carácter de derivados, pues requieren la existencia de un planeamiento superior, debiendo adecuarse a sus determinaciones. En ningún caso los planes especiales podrán sustituir a los planes territoriales, a los planes generales municipales, ni a las normas complementarias y subsidiarias del planeamiento en su función de instrumentos de ordenación integral del territorio, por lo que no podrán clasificar suelo sin perjuicio de las limitaciones de uso que puedan establecer. Los planes especiales sirven para establecer las estructuras básicas relativas a las comunicaciones terrestres, marítimas y aéreas, al abastecimiento de agua, saneamiento, suministro de energía y otras análogas, ordenación de recintos y conjuntos histórico-artísticos y protección del paisaje, de las vías de comunicación, del suelo y subsuelo, del medio urbano, rural y natural, para su conservación y mejora en determinados lugares y cualesquiera otras finalidades análogas. Instrumento complementario de los planes especiales son los catálogos, que contendrán relaciones de los monumentos, jardines, parques naturales o paisajes que por sus singulares valores o características hayan de ser objeto de una especial protección. Los catálogos pueden también completar las determinaciones de los planes generales, estableciendo relaciones de bienes concretos que, situados en cualquier tipo de suelo, deban ser objeto de conservación o mejora. Letra G. Estudios de detalle. Los estudios de detalle tienen por objeto completar o adaptar las determinaciones establecidas en los planes generales para el suelo urbano y en los planes parciales.
Su finalidad es el señalamiento de alineaciones y rasantes y o la ordenación de los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del planeamiento, manteniendo en todo caso las determinaciones fundamentales del planeamiento sin alterar el aprovechamiento que corresponde a los terrenos comprendidos en el estudio. En ningún caso podrán ocasionar perjuicio ni alterar las condiciones de la ordenación de los predios colindantes. Respecto de su naturaleza jurídica, dado que su formulación es potestativa, se discute si los estudios de detalle forman o no parte del planeamiento, o por el contrario se integran ya en los documentos de ejecución del mismo. En favor de su carácter de planes postula la circunstancia de que los estudios de detalle sirven a la definición última de los contornos del derecho de edificar, precisando los volúmenes de edificabilidad pese a lo limitado de su ámbito territorial y de las finalidades que cumplen. Más problemático resulta el juicio sobre la oportunidad y conveniencia de esta figura, pues sin desconocer la utilidad que pueda tener el estudio de detalle en el planeamiento de grandes concentraciones urbanas, la previsión del mismo como instrumento de facultativa utilización, en todo caso, para completar o adaptar el planeamiento municipal no está exenta de inconvenientes y riesgos. Entre estos está el de complicar excesivamente el proceso de planificación urbanística, creando una tendencia a remitir el señalamiento de alineaciones y rasantes y la reordenación de los volúmenes de edificación a los estudios de detalle, a pesar de que tales cuestiones pudieran quedar perfectamente resueltas a nivel del plan general en suelo urbano y del plan parcial en el urbanizable. Letra H. Proyectos de delimitación de suelo urbano. Los municipios que carezcan de instrumento de planeamiento general deben formular un proyecto de delimitación de suelo urbano que marque el perímetro de los terrenos que deban ser comprendidos en el mismo por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica o por estar comprendidos en áreas consolidadas por la edificación al menos en la mitad de la superficie, quedando el resto del suelo en estos municipios sin plan clasificado como suelo no urbanizable. El Tribunal Supremo entendió que el proyecto de delimitación de suelo urbano no es un auténtico plan, sino simplemente un medio a través del cual se constata, aplicando los criterios de la ley del suelo, qué suelo es urbano y qué otro es no urbanizable, y todo ello para aplicarles automáticamente la ordenación directa, obligatoria y exacta que a falta de planeamiento determine la legislación. Esta doctrina no tiene en cuenta que la inexistencia del planeamiento general no impide la actividad constructora en el suelo urbano, por lo que el proyecto de delimitación, además de señalar el perímetro de los terrenos comprendidos en suelo urbano, podrá también contener determinaciones sobre alineaciones del sistema viario existente, completando con las que sean procedentes las insuficiencias de dicho sistema, así como la reglamentación de las condiciones de edificación contenida en las ordenanzas. Letra I. Los proyectos de urbanización. Los proyectos de urbanización son meros proyectos de obras cuya finalidad es llevar a práctica en suelo urbano las determinaciones correspondientes de los planes generales y en suelo urbanizable las propias de los planes parciales. También pueden ser necesarios para la ejecución de planes especiales de reforma interior. Los proyectos de urbanización son a la urbanización lo que las licencias de obras son para la edificación de los solares resultantes de aquella.
Por ello, en ningún caso pueden contener determinaciones sobre ordenación, régimen del suelo o de edificación, ni modificar las previsiones del plan que desarrollan, sin perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones de detalle exigidas por la ejecución material de las obras, y para ello deberán y programarán las obras con la precisión necesaria para que puedan ser ejecutadas por técnicos distintos del autor del proyecto. Desarrollarán todas las determinaciones que el plan prevea en cuanto a obras de urbanización, tales como vialidad, abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, jardinería y otras análogas. Apartado 3. Elementos reglados y discrecionalidad en la planificación. La planificación urbanística es una actividad administrativa de carácter técnico regida por los criterios que proporciona el urbanismo como disciplina científica. Pero jurídicamente estos criterios no son directamente vinculantes, salvo a través del principio general del derecho administrativo que obliga a la administración a actuar racionalmente. La Ley del Suelo de 1956, aparte de imponer una determinada clasificación del territorio municipal, esto es suelo urbano, de reserva urbano y rústico, apenas estableció ningún condicionamiento legal a la actividad planificadora, por lo que jurídicamente la elaboración de los planes quedó prácticamente entregada a la discrecionalidad del buen hacer urbanístico de cada planificador y a las correspondientes presiones de los intereses del entorno. Letra A. Los estándares urbanísticos. Dicha discrecionalidad técnica en el planeamiento fue sustancialmente reducida por el texto refundido de la Ley del Suelo de 1976, que introdujo unos estándares materiales de ordenación que habían de ser tenidos en cuenta en la elaboración y aprobación de los planes y que actualmente deben su vigencia a haber sido recogidos en los mismos o parecidos términos por la legislación autonómica a la que habrá de recurrirse para mayores precisiones. Los estándares urbanísticos son indicadores formulados en términos numéricos de un determinado nivel de equipamiento de una zona a urbanizar y edificar que operan a partir de los planes generales municipales de ordenación y que, al imponer una mayor vinculación técnica, reducen la discrecionalidad administrativa y permiten un mayor control de la legalidad de los planes posteriores en la cadena del planeamiento, que incurren en nulidad si se aprueban contrariando lo en ellos dispuesto. El texto refundido de 1992 obligó a incluir entre las determinaciones de los planes generales municipales los espacios libres destinados a parques y zonas verdes públicos en proporción no inferior a 5 metros cuadrados por habitante. Para el suelo urbano, el plan general debía prever el terreno necesario para parques y jardines públicos y zonas deportivas de recreo y expansión, templos, centros docentes, asistenciales y sanitarios y demás servicios de interés público y social, cuya dotación debería establecerse en función de las características socioeconómicas de la población y de acuerdo con la legislación específica sobre la materia, así como el suelo destinado a aparcamientos públicos y privados. En el suelo urbanizable, los planes parciales desarrollan el plan general, ordenando el suelo urbanizable programado en un sector, por lo que los estándares son los mismos que el plan general establece para el suelo urbano. Por su parte, los planes parciales establecían la necesidad de prever reservas de terrenos para parques y jardines, zonas deportivas y de recreo y de expansión en proporción adecuada a las necesidades colectivas. La superficie destinada a dichas reservas se estableció como mínimo en 18 metros cuadrados por vivienda o por cada 100 metros cuadrados de edificación residencial. Esta reserva no podría ser inferior
superior al 10% de la superficie total ordenada, cualquiera que sea el uso a que se destinen los terrenos y la edificación, y habría de establecerse con independencia de las superficies destinadas en el plan general a espacios libres o zonas verdes para parques. Las superficies mínimas señaladas deberán ser de dominio y uso público. También se imponen reservas de terrenos para centros culturales y docentes en proporción mínima de 10 metros cuadrados por vivienda o por cada 100 metros cuadrados de edificación residencial, así como emplazamientos reservados para templos, centros asistenciales y sanitarios y demás servicios de interés público y social. El plan ha de referirse al trazado y características de la red de comunicaciones previsto en el Plan General de Ordenación, con señalamiento de alineaciones rasantes y zonas de protección de toda la red viaria, y debe contener una previsión de aparcamientos en la proporción mínima de una plaza por cada 100 metros cuadrados de edificación. Los estándares urbanísticos están ahora precisados en la respectiva legislación autonómica. No obstante, el texto refundido de la Ley del Suelo ha impuesto uno de carácter general, que es destinar suelo adecuado y superficie para usos productivos y para uso residencial, con reserva en todo caso de una parte proporcionada a vivienda sujeta a un régimen de protección pública que permita establecer su precio máximo en venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, como es el derecho de superficie o la concesión administrativa. Esta reserva será determinada por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística y como mínimo comprenderá los terrenos necesarios para realizar el 30% de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo que vaya a ser incluido en actuaciones de urbanización. No obstante, dicha legislación podrá también fijar o permitir excepcionalmente una reserva inferior para determinados municipios, siempre que, cuando se trate de actuaciones de nueva urbanización, se garantice en el instrumento de ordenación el cumplimiento íntegro de la reserva dentro de su ámbito territorial de aplicación y una distribución de su localización respetuosa con el principio de cohesión social. Letra B. Las determinaciones legales de directa aplicación. Además de los estándares, la Ley del Suelo de 1956 y después el texto refundido de 1976 establecen una norma imperativa de aplicación directa sobre el aspecto externo de los edificios, estableciendo que las construcciones habrán de adaptarse en lo básico al ambiente en que estuvieran situadas, y a tal efecto las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de edificios de carácter artístico, histórico, arqueológico, típico o tradicional habrán de armonizar con el mismo, o cuando sin existir conjunto de edificios hubiera alguno de gran importancia o calidad de los caracteres indicados. En los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de características histórico-artísticas, típicos o tradicionales, y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación más a altura de los edificios, muros y cierres o la instalación de otros elementos limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompa la armonía del paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo. El texto refundido de la Ley del Suelo de 2015, que hace referencia a los criterios básicos de utilización de suelo, establece que las instalaciones, construcciones y edificaciones habrán de adaptarse en lo básico al ambiente en que estuvieran situadas, y a tal efecto en los lugares del paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de características histórico-artísticas,
vías típicos o tradicionales y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco no se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres o la instalación de otros elementos limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompa la armonía. Determinadas leyes especiales imponen concretas limitaciones sobre la urbanización, la construcción y uso de los terrenos que resultan también directamente aplicables, prevaleciendo sobre determinaciones contrarias de los planes. La Ley de Carreteras 37/2015 distingue, en razón de la mayor o menor proximidad a dichas vías, tres zonas diferentes: de dominio público, de servidumbre y de afección. Asimismo, una línea de edificación que sujeta los terrenos contiguos a las carreteras a determinadas limitaciones o vinculaciones urbanísticas. A. Zona de dominio público. Son terrenos ocupados por las propias carreteras del Estado. Sus elementos funcionales y una franja de terreno a cada lado de la vía de 8 metros de anchura en autopistas y autovías y de 3 metros en carreteras convencionales, carreteras multicarril y vías de servicio, medidos horizontalmente desde la arista exterior de la explanación y perpendicularmente a dicha arista. B. Zona de servidumbre. De las carreteras del Estado está constituida por dos franjas de terreno a ambos lados, delimitadas interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una distancia de 25 metros en autopistas y autovías y de 8 metros en carreteras convencionales y multicarril, medidos horizontalmente desde las aristas. En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras ni instalaciones, ni se permitirán más usos que aquellos que sean compatibles con la seguridad viaria y la adecuada explotación de la vía previa autorización del Ministerio de Fomento. Y C. Línea límite de edificación. A ambos lados de las carreteras del Estado se establece la línea límite de edificación, que se sitúa a 50 metros en autopistas y autovías y a 25 metros en carreteras convencionales y multicarril, medidos horizontal y perpendicularmente a partir de la arista exterior de la calzada más próxima. La arista exterior de la calzada es el borde exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos en general. La franja de terreno comprendida entre las líneas límite de edificación se denomina zona de limitación a la edificabilidad. Queda prohibido en esta zona cualquier tipo de obra de construcción o ampliación incluidas en el subsuelo o cambio de uso, a excepción de las que resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones o instalaciones ya existentes. Además, la edificación residencial y la asimilada a la misma en lo relativo a zonificación e emisión acústicas, conforme a la legislación en materia de ruido, estarán sometidas con independencia de su distancia de separación con respecto a la carretera a las restricciones que resulten del establecimiento de las zonas de servidumbre acústica que se definan como consecuencia de los mapas o estudios específicos de ruido realizados por el Ministerio de Fomento y de su posterior aprobación tras el correspondiente procedimiento de información pública. También la Ley de Costas impone limitaciones de construcción y uso de los terrenos situados junto a la ribera del mar y otras leyes como la Ley 16/1987 de ordenación de los transportes terrestres y la Ley 48/1960 de navegación aérea limita el uso y edificación en razón a la proximidad de los espacios públicos. Letra C. La reducción de la discrecionalidad en la elaboración de los planes y su control judicial.
A pesar del incremento de los elementos reglados que cada vez en mayor medida condicionan el ejercicio de la potestad de planificación y cuyo control judicial desde esos parámetros es indiscutible y se ejerce con normalidad por los tribunales contencioso-administrativos, son muchas alternativas, los márgenes de discrecionalidad y las tentaciones que en un urbanismo de obra privada y discriminatorio como el que tenemos se ofrecen al planificador. La asignación de usos e intensidades edificatorias y el trazado de las líneas que separan los suelos urbanizable y no urbanizable constituyen decisiones de gran alcance económico que pueden enriquecer de la noche a la mañana a determinados propietarios, mientras los colindantes siguen en la miseria urbanizadora y edificatoria. La clasificación de un suelo como urbano o urbanizable puede llevar a multiplicar por más de 1000 el valor de cada metro cuadrado de suelo no urbanizable. El propietario recibe así unas espectaculares plusvalías que se le garantizan incluso si el plan se revisa a la baja. Ante decisiones de tanta trascendencia como el planeamiento supone, no es de extrañar que la doctrina y la jurisprudencia se hayan planeado con especial interés la grave cuestión de las formas de control de la discrecionalidad que aquel se manifiestan. Un control que en mayor o menor medida se viene haciendo a través de los principios de interdicción, de la arbitrariedad en su versión de rechazo, de la manifiesta irracionalidad, del principio de proporcionalidad y de igualdad, y que en definitiva plantea la grave cuestión de las posibilidades y límites de la sustitución de la administración por el juez en la fijación de los contenidos de los planes de urbanismo. El Tribunal Supremo ha venido respondiendo negativamente a los recursos que pretendían el control de la discrecionalidad del planificador urbanístico hasta fechas recientes, por entender que la potestad de planteamiento participa de la naturaleza innovativa del propio poder legislativo, lo que contribuye a darle un alcance muy superior a los de las simples facultades discrecionales y a reforzar la presunción de legalidad que es propia de los actos administrativos, salvo que se demuestre la existencia de desviación de poder o un notorio error de hecho. En la década de los 80 se ha abierto paso a una actitud más progresiva que permite el control sobre la apreciación o valoración de los hechos determinantes y mediante los principios generales del derecho, que es la igualdad, proporcionalidad e interdicción de la arbitrariedad. La primera posibilidad de control camina por la vía de verificar la existencia y realidad de los hechos y de su calificación jurídica por parte de la Administración. En esta línea, el Tribunal Supremo distingue lo que es la fijación de los criterios para calificar o proteger en el plan de urbanismo e interés general en la que existe discrecionalidad en su configuración, siempre dentro de los límites de la racionalidad que impone el principio de interdicción, de la arbitrariedad de los poderes públicos y la concreta calificación o protección de una finca determinada, momento en el que ya no se estaría ante una actividad discrecional de configuración, sino ante una simple labor de subsunción del caso concreto en las determinaciones legales o los criterios recogidos en el planeamiento. En la ordenación urbanística, la Constitución impone a todos los poderes públicos la obligación de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, entre ellos el suelo, y la Ley del Suelo de 1976 recoge el principio de racionalidad en la ordenación del uso en la legislación urbanística. En esta dirección, el Tribunal Supremo indicaba ya en la sentencia de 1983 que la solución técnica en que se concrete la discrecionalidad debe venir respaldada en los datos objetivos sobre los cuales opera, de tal forma que cuando conste de manera cierta y convincente la incongruencia o discordancia de la solución elegida con la realidad a la que se aplica, la jurisdicción contenciosa debe sustituir esa solución por la que resulte más adecuada a dicha realidad o hechos determinantes, con el fin de evitar que se
traspasen los límites racionales de la discrecionalidad y se convierta ésta en causa de decisiones desprovistas de justificación fáctica alguna. En la sentencia de 1986 se afirmó que el control debe extenderse a la verificación de la realidad de los hechos y a valorar si la decisión planificadora discrecional guarda coherencia lógica con aquellos y que no resulta racional el establecimiento de una guardería infantil en la misma manzana en la que figura una industria como molesta e insalubre. En la sentencia de 1988 se anula la configuración dada en el Plan General de Ordenación a una calle de población que en su longitud pasa de tener 10 metros de anchura en su inicio a tener solo 5 en su tramo final y que crea un auténtico cuello de botella causante de dificultades circulatorias en el sector. La jurisprudencia ha utilizado también en el control de la discrecionalidad en el planeamiento el principio de proporcionalidad, considerándolo como exigencia de equilibrio y ponderación entre los intereses generales y los particulares implicados en la ordenación urbanística y recogido en el ordenamiento urbanístico del texto articulado de 1992. También el Tribunal Supremo lo ha invocado contra la previsión de un aparcamiento que ocasionaría diversos inconvenientes, por ejemplo, vistas desagradables, por no ser una medida necesaria ni adecuada. La sentencia del Tribunal Supremo de 1989 anula una determinación urbanística del Plan General al apreciar en el establecimiento de un equipamiento una gran desproporción, teniendo en cuenta la pequeña población existente en el término municipal. El principio de proporcionalidad como exigencia de una relación razonable de equilibrio entre los distintos intereses generales y particulares afectados por la clasificación o calificación urbanística decidida, luce en la sentencia del Tribunal Supremo de 1989 que considera desproporcionado el establecimiento de una zona verde, dados sus altísimos costes que también se valoran junto con el sacrificio de los derechos de los particulares. Y la sentencia del Tribunal Supremo de 1993 anula el trazado de una vía pública que transcurría por el interior de un complejo industrial por suponer una gran distorsión para el funcionamiento de una importante industria que ha venido utilizando como propia dicha vía desde su instalación, y al no resultar que la supresión de dicha vía perjudique gravemente los intereses protegidos en el planeamiento. A pesar de que en el sistema español el régimen del suelo supone la consagración de la más flagrante discriminación entre los propietarios del término municipal, el principio de igualdad se manifiesta legalmente en la prohibición de dispensas o reservas de dispensación contenidas en los planes de urbanismo y en una formulación positiva cuando se hace referencia a ordenaciones generales uniformes para los terrenos de cada zona y a la exigencia del reparto interzonal de costes y beneficios. La jurisprudencia se ha visto inmersa en esa contradicción. La desigualdad es algo consustancial al plan de urbanismo, si bien naturalmente esta desigualdad ha de ser una desigualdad injustificada y compensada, justificada en el momento del planeamiento y compensada en el momento de la ejecución. Por ello, al lado del rechazo del argumento de la desigualdad, se invoca el de la igualdad para anular el mantenimiento de una línea de inedificabilidad que conlleva la calificación de zona verde privada para unas parcelas, cuando se ha suprimido respecto de otra porque no se adoptó ante situaciones de hecho idénticas la misma solución, haciendo así prácticamente de peor trato jurídico a la parte recurrente. La misma doctrina se aprecia en las sentencias del Tribunal Supremo de 1990 y 1993 y en la de 1995, que anula la calificación de un terreno porque afirma que es evidente al diferente tratamiento que la propiedad de la actora reciba en el tiempo y con relación a su entorno inmediato, careciendo ese trato desigual en relación con las fincas vecinas de la justificación y motivación
imprescindibles. Apartado 4. La privatización del planeamiento, los convenios urbanísticos. La única justificación de que después de la ley de 1956 se dejara que el urbanismo fuese función pública lo era no porque lo fuese la titularidad del derecho a urbanizar, que había pasado a ser privado básicamente, sino porque en mano pública quedaba la función del planeamiento de forma absolutamente incondicionada. Ahora ni siquiera eso, debido al reconocimiento legal de acuerdos y pactos con los propietarios y promotores que condicionan la potestad de planeamiento, los llamados convenios urbanísticos de planeamiento. El origen de los convenios urbanísticos hay que situarlo en la asfixia operativa creada por el urbanismo de obra privada, que sitúa en el ayuntamiento la potestad de planeamiento total y en los propietarios privilegiados la plusvalía urbanística que los planes engendran, pero que después, al incluirla en el justiprecio, hace económicamente imposibles las expropiaciones y por consiguiente la gestión urbanística directa o complementaria de los municipios. Excluidos los ayuntamientos del negocio urbanístico, su entrada en el mismo tendrá lugar a través del reconocimiento legal en su favor de una parte mínima del aprovechamiento urbanístico y de otra pactando con los propietarios de los terrenos un aumento de su participación legal o la entrega de dinero o el costeamiento de servicios o de infraestructuras municipales a cambio de aumentar el aprovechamiento o la edificabilidad a incluir en los planes. Lo de aumentar el aprovechamiento o la edificabilidad a incluir en los planes, lo que beneficia a ambas partes. El ejercicio de potestades administrativas es ciertamente el objeto de los convenios, porque se pactan modificaciones del planeamiento y porque los particulares asumen cesiones no previstas en la ley. La práctica de los convenios de planeamiento ha sido el motor y guía orientadora de las estrategias municipales del planeamiento. Primero se llega a acuerdos con los promotores o propietarios interesados y después se plasma lo acordado en los planes. El legislador estatal en la ley 8/1990 no se dio por enterado de estos manejos ni para encauzarlos ni para prohibirlos y siguió regulando el planeamiento como si fuera fruto de una limpia reflexión y decisión sobre la mejor utilización del territorio. La legislación de las comunidades autónomas más realista abordó la cuestión. Respondió la Ley Canaria 6/1987, reguladora del sistema de actuación urbanística diferida, que permite convenios para rebajar los niveles de urbanización exigidos por la legislación urbanística y permitir que la urbanización se complete después de la edificación y venta de los terrenos. De este modo se abarataba la edificación y se desincentivaban las edificaciones ilegales que hacen necesarias posteriormente cuantiosas obras municipales de urbanización. Ciertamente, los convenios de urbanización no eran muy distintos de los compromisos que se hubieran de contraer entre el urbanizador y el ayuntamiento y entre aquel y los futuros propietarios de los solares, que ya la Ley del Suelo de 1956 obligaba a incluir en la documentación de los planes y proyectos de iniciativa particular. Estos son los convenios de gestión diversos de los convenios de planeamiento. Estos comenzaron con la Ley Valenciana 4/1992, reguladora del suelo no urbanizable, que habilitaba a los municipios para suscribir convenios sobre el planteamiento futuro, imponiendo diversas medidas que garantizan su publicidad y con la reserva de que su suscripción se entenderá siempre sin perjuicio de la plenitud del ejercicio por la Administración de la potestad de planeamiento y sometido a la condición suspensiva de que el plan o instrumento definitivamente aprobado haga posible su cumplimiento. Además, preveía que el incumplimiento del convenio por la Administración no daría lugar a indemnización alguna, salvo que el cambio del criterio que determinará la imposibilidad de cumplimiento le fuera imputable y no se justificara suficientemente en razones objetivas de interés público.
Con regulación automática o sin ella, la concertación urbanística se convirtió en un fenómeno imparable. Las cautelas de publicidad previstas en estas leyes sirven para tranquilizar las conciencias de los operadores urbanísticos y legalizar unas prácticas que podrían haberse calificado de tentativas de prevaricación, porque esa es la conducta típica y antijurídica del funcionario o autoridad que se compromete a planificar o alterar el planeamiento existente mediante acuerdos con los interesados, incluso con beneficio para la administración, algo que no había previsto la legislación urbanística originaria, que es la Ley del Suelo de 1956. La jurisprudencia se venía enfrentando a reclamaciones de propietarios promotores contra el incumplimiento del convenio por la administración o de terceros ajenos al convenio, que pretendían la anulación del planeamiento precisamente por no haberse ajustado la administración a un convenio previo, lo que califican de desviación de poder. Inicialmente la jurisprudencia reaccionó en términos de rechazo y condena radical, para pasar después a una prudente composición de intereses, reconociendo su eficacia, aunque de forma indirecta, para proteger a la parte cumplidora del convenio. Así, la sentencia del Tribunal Supremo de 1979 afirma que la simple lectura del convenio convence de que lo que ahí es objeto de tráfico jurídico no es solamente una cosa o objeto material, la indemnización pecuniaria pactada a favor del ayuntamiento, ni un derecho subjetivo transmisible, ni tampoco la ejecución de una obra o la prestación material de un servicio público, sino que el ayuntamiento compromete en él el ejercicio de potestades públicas en beneficio de un particular, aunque sea en reciprocidad de prestaciones, lo que nos lleva a una conclusión. En aplicación del artículo 1271 del Código Civil, no puede estimarse válidamente constituido el negocio contractual por falta de objeto idóneo y devienen nulas sin posibilidad de ejercicio legal las obligaciones asumidas por la corporación. Más adelante, como ocurre en la sentencia del Tribunal Supremo de 1990, aunque se siga afirmando la indisponibilidad de la potestad de planeamiento, ya no se declara la nulidad radical del convenio y la imposibilidad legal del ejercicio de acciones, sino que se reconoce su validez de forma indirecta al dejar a salvo las consecuencias del incumplimiento, sin perjuicio de las consecuencias jurídicas que ya en otro terreno pueda desencadenar el apartamiento de convenios anteriores. En la misma línea, la sentencia de 1992 recapitula las conclusiones de esta línea jurisprudencial, ya más defensiva de los derechos del propietario, y si bien sigue rechazando que el convenio pueda impedir la variación del plan o lo acordado en aquel, admite que del convenio derivan derechos para el propietario, es decir, que no es un negocio radicalmente nulo. Los derechos de los propietarios bien deriven del plan reformado, bien de convenios con la administración, no impiden la actuación del ius variandi, independientemente de que puedan generar el derecho a una indemnización. Con ello se armonizan las exigencias del interés público y de la garantía del administrado. En definitiva, según la jurisprudencia, los convenios en los que se pacta un determinado planeamiento a cambio de dinero u otras prestaciones materiales no son constitutivos de un delito de prevaricación, ni siquiera contratos radicalmente nulos sobre los que es imposible fundar acción alguna, sino contratos que o se cumplen o se indemnizan los daños y perjuicios de igual manera que si se tratare de incumplimiento de contratos válidos. Si además de ello la legislación autonómica los reconoce y solemniza su tramitación, es que estamos admitiendo una nueva modalidad de la planificación contractual, por mucho que las leyes, la jurisprudencia o los ayuntamientos digan que los convenios urbanísticos no obligan a cumplir lo estipulado, pero lo estarán de ahora en adelante, porque si los municipios no los acatan, serán sancionados con condenas de responsabilidad por los daños derivados de los incumplimientos o forzados a ello por las garantías.
el texto refundido de la Ley del Suelo de 2008 y su sucesor, el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación 7/2015, ni admite ni condena los convenios, manteniendo la confusión. En principio, el artículo 4 recuerda que la ordenación territorial y la urbanística son funciones públicas no susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general, determinando las facultades y deberes del derecho de propiedad del suelo conforme al destino de éste. Partiendo de esta premisa de que el planeamiento es una función pública, los convenios sobre la misma serán nulos. Sin embargo, el mismo texto refundido sujeta todos los instrumentos de ordenación territorial y de ordenación y ejecución urbanística, incluidos los de distribución de beneficios y cargas, así como los convenios que con dicho objeto vayan a ser suscritos por la administración competente, al trámite de información pública que establezca la legislación en la materia, lo que equivale a reconocer su validez. Además, el artículo 18 alude a los convenios al prohibir que los convenios o negocios jurídicos que el promotor de la actuación celebre con la administración establezcan para los propietarios obligaciones adicionales o más gravosas que las exigidas por la ley, y que tendrá carácter jurídico administrativo todas las cuestiones que se susciten con ocasión o como consecuencia de los actos y convenios regulados en la legislación urbanística aplicable entre los órganos competentes de las administraciones públicas y los propietarios individuales o asociados o promotores de actuaciones de transformación urbanística, incluso las relativas a cesiones de terrenos para urbanizar o edificar. Aunque los preceptos citados no distinguen entre convenios de planeamiento y convenios de gestión, nuestra opinión es que los convenios de planeamiento deberían estimarse nulos de pleno derecho por no ser el planeamiento susceptible de transacción o condicionamiento alguno. Así lo han hecho algunas leyes urbanísticas, como la Ley 3/2007 de la Comunidad de Madrid, que ha declarado la nulidad de pleno derecho de los convenios de planeamiento. Lo mismo la Ley Urbanística de Aragón.